Hermanos de cocina, Dios les premie. Doy fielmente testimonio que se han esmerado bastante, Sí, disfruté mucho de las comidas. Pastor José Cabrera y esposa, les agradezco mucho por la administración a mis chiquillos. Sí, muchas gracias. Durante esta semana Dios premie su acción. También, queridos jóvenes, pues muchas gracias por su atención y respeto a cada prédica. Dios siga bendiciendo sus vidas. Estoy para servir. Si alguna vez por ahí me encuentran en las redes, por cierto no tengo Facebook, solo mi esposa y mis hijos, ¿sí? Si me encuentran por ahí alguna vez en redes y me saludan, pues estaré contento, pero por favor ténganme misericordia y denme datos para recordarlos, ¿sí? Ayer me tocó un detalle interesante, ¿verdad? Estábamos mi esposa y yo por allá sentados, ¿sí? Ya teníamos unos días viendo a una muchachita y decíamos, debe ser de la familia Rubio. No, sí, no, yo creo que sí es de la familia Rubio. No, sí se parece. No, pues ya no nos aguantamos. Mija, ¿me puedes venir por favor? Y ya llegó la jovencita y le preguntamos, oye, de pura casualidad, ¿tú no eres de la familia Rubio? No, hermano, me llamo Julisa y también me preguntaron eso hace 3 años ustedes. Ay, qué barbaridad, qué pena, ¿no? Entonces, pues ya no te vamos a volver a preguntar, espero. Así es que, pues que son muchas caras. Y luego, otro detalle interesante es que los ve uno hace 3 años, y se acercan, Pastor Samuel, que qué bueno que vino y todo. Y llega uno 3 años después, hola hermano, ¿se acuerda de mí? No, ya, chicos peladotes, barbones, y a ver, espérate. No, o sea, tengan misericordia, ¿sí? Ustedes cambian bastante, uno ya no cambia, nada más blanco el cabello, pero ya, sí, ya, prácticamente, ¿no? Un poquito más dimensiones, ¿verdad? Puede ver, pero en términos generales, pues uno permanece ya algo constante, pero ustedes sí cambian mucho, así es que si por ahí nos saludan o algo, denme un contexto, hermano. Yo estuve por ahí en Campamento Radical 2019, era de la cabaña X, no sé, algún detalle por ahí para tratar de recordar. Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Durango, donde soy parte de ese ministerio. También de parte de mis 2 compañeros, me refiero a mis 2 compañeros pastores, somos 3 los que pastoreamos ahí en la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Durango. Pastor Armando, el pastor Luis, son menores de edad que yo, los 3 hemos hecho un equipo y estamos a sus órdenes si les toca andar por Durango. De verdad, se lo decimos con bastante franqueza. Sí, estamos, tenemos la convicción de si alguien anda por ahí, necesita hospedaje, podemos bajar a Nelson o a Belín de sus literas y darle su cama con toda confianza. Sí, podemos hospedarles. De veras, tómenlo en cuenta porque cuando menos se espera pueden andar allá, de verdad. A mí me ha pasado. ¿Correcto? Bueno, después de estas gratitudes que quise compartir con ustedes, vamos haciendo un pequeño repaso. Hemos visto amor inesperado que vence el temor. Hemos visto amor inesperado que descubre la tibieza. Hemos visto amor inesperado que confronta el desprecio a Dios. Y hemos visto el día de ayer en 2 partes, amor inesperado que traza la ruta a seguir. Él marcó la ruta según Juan 3:16 y tú sigue la ruta según 1 de Juan 3:16. Hoy del capítulo titulado ¿Quién vive realmente de ese modo? Del libro de Francis Chan, Loco Amor. Les recomiendo que si no lo han leído, cómprenlo, ¿sí? y léanlo. Del capítulo titulado ¿Quién vive realmente de ese modo? Nuestro tema será amor inesperado que provee modelos a imitar. Tal vez a esta altura de las conferencias tú te preguntes si de verdad puede haber personas que vivan poniendo su vida, como dice 1 de Juan 3:16, para la causa de Cristo.
Dice, conociendo entonces que Cristo puso su vida, nosotros también debemos poner nuestra vida. ¿Habrá alguien que viva realmente de ese modo? Y aquí es donde yo quiero tocar precisamente el tema, que el amor inesperado de Dios también nos provee de modelos a imitar. ¿Hay personas que viven su vida rendidas a Dios? Sí, sí las hay. Gracias a Dios, tal como veíamos ayer en la lista de Hebreos 11, esas personas se han convertido en punto de referencia. Viniendo yo de un hogar en donde mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años de edad, y conociendo que las chicas eran bastante complejas, yo pensé que jamás me iba a casar, ¿sí? Había considerado que, pues, si mis padres, que habían sido para mí muy buenas personas, sí, lo son, gracias a Dios, pero tuvieron esa situación, pues entonces a lo mejor, pues yo no quería llegar a un punto, ¿verdad?, de tener que enfrentar un asunto de un matrimonio y después tener que separarme. Después de ver la dinámica dolorosa que se llevó a cabo entre mis papás, yo decía, yo creo que mejor solo así estoy, ¿no? Pero viendo también a veces otros matrimonios me desanimaba, porque no veía a veces congruencia entre lo que vivían y lo que decían creer. Pero gracias a Dios que me permitió conocer tres parejas que me dio mucho gusto ver que sus matrimonios eran una bendición, eran un ejemplo, eran un modelo. Rogelio y Linda Miller, me gustaba mucho cómo se llevaban en su relación matrimonial. El hermano Larry Sexton, un misionero en Honduras, donde fuimos, que les comentaba el día de ayer, a aquel viaje, él y su esposa para mí fueron un ejemplo de cómo debía ser un matrimonio, cómo llevarse bien, cómo manejar su vida. Y el que fue mi último pastor, el que me ordenó en el ministerio también, el hermano Eugenio Grumbo. A mí me llamaba mucho la atención cómo aún manejaban sus diferencias entre ellos. No se aventaban de cosas, no se gritaban, ¿no? O sea, aún cuando tenían diferencias, me encantaba mucho cómo manejaban esas diferencias. Para mí ellos se convirtieron en un modelo. Y por eso me casé. Gracias a Dios. Hoy quiero pues compartirles el tema de que el amor inesperado de Dios nos provee modelos de personas que de veras viven poniendo sus vidas para el Señor como un ejemplo. Quiero compartirte esta tarde 4 puntos: el modelaje bíblico, el modelo supremo que es Jesucristo, el modelo del cuerpo de Cristo y el modelo que llega a ser todo aquel que sigue al Señor Jesús. 4 cosas: modelaje bíblico, el modelo supremo que es Jesucristo, el modelo del cuerpo de Cristo y el modelo que llega a ser todo aquel que sigue al Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre, muchas gracias te doy por este tiempo. Permite que nuestra atención esté concentrada en esta conferencia. Ayúdame para ser claro, para ser útil en tus manos. Permite que haya, bendito Dios, una oportunidad de poder estar, Señor, aquí compartiendo con mis hermanos de una manera que pueda darme a entender, Señor. Reconocemos, Padre, nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, pero la gloriosa suficiencia y el poder del Señor Jesucristo. Que hoy nos baste también tu gracia a mí para hablar y a mis hermanos para escuchar. Te lo pido en Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, comenzamos con el primer punto, el modelaje bíblico. Si vas a Tercera de Juan, nosotros nos encontramos con un verso bien interesante. En la tercera carta del apóstol Juan, poquito antes de Apocalipsis, tú encuentras una recomendación curiosa. Tercera de Juan, verso 11, o sea, capítulo único. Verso 11 dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Fíjate bien qué interesante. El apóstol Juan le está diciendo a este hombre que le escribió, Gallo, así se llamaba, Gallo con Y, aunque era un buen gallo con doble L también el tipo. Estudias, está muy padre. El apóstol Juan, ya anciano, le escribe a este hombre y le dice: amado,
no imites lo malo, sino lo bueno. Con esto le estaba dando un principio bien importante, que en la vida cristiana tú tarde que temprano imitas a alguien. Y por eso la importancia de tener buenos modelos de referencia. Cuando yo fui joven, muy joven, a lo mejor entre 15 y 16 años, tuve un líder de jóvenes que influenció mucho mi vida. Este chavo se llamaba Saúl Cardosa y era un hombre que a mí me ayudó bastante en mi etapa de juventud, mucho, ¿sí? Dado que en esa etapa, ¿verdad?, mi papá estuvo ausente, pues yo tenía necesidad de que alguien me orientara, me ayudara, me dijera aún mis verdades, me diera consejos, y ese fue mi líder de jóvenes. Y mi líder de jóvenes, Saúl Cardosa, tuvo una influencia muy marcada en mi vida en muchos aspectos. Y él, ¿verdad?, se convirtió por allí sin que yo dijera conscientemente, él va a ser mi modelo. No, realmente con el paso del tiempo yo veía que él usaba lentes, así como yo. Y yo también en aquella época ya usaba lentes. Yo me acuerdo que él cuando estaba enseñando, ¿verdad?, los lentes se le iban bajando. No sé si saben los que usan lentes de repente. Bueno, los lentes antiguitos se te empiezan a bajar así, hasta que llegas estás así, ¿no? Y entonces me acuerdo que él cuando nos iba enseñando en la palabra en la reunión de jóvenes se le iban bajando los lentes, y luego entonces le hacía así y se acomodaba el cabello. No lo vas a creer, un tiempo después, cuando yo a veces estaba platicando con las personas y se me iban cayendo los lentes. ¿Por qué? Fíjate cómo una persona puede tener influencia en la vida de alguien. El apóstol Juan dijo: amado, no imites, sea original. No dijo eso. Le dijo: amado, ten cuidado, porque vas a imitar. Irremediablemente vas a imitar a alguien. Y es verdad. Mucho de lo que ustedes, por ejemplo, hoy visten es porque alguien les ha modelado y lo han copiado. Claro, a veces hay unas modas que yo pienso que les atacaron todas las plagas de Egipto, ¿verdad? Por todos lados. No sé quiénes serán los modelos. Hay personas que influencian tu vida de tal manera que tú a veces actúas, hablas, te conduces. Hay maneras. Entonces, en este punto es muy importante entender que vas a imitar. No, de veras. Y inclusive algunos de los hijos, ¿verdad?, son tan idénticos a sus padres, aunque no quieren ser como ellos, pero hasta los mismos caminados se les notan. Los mismos caminados, ¿verdad? ¿Sí? Las mismas expresiones faciales muchas veces. Entonces, sí, primero, toma en cuenta eso. El modelaje está plasmado en las Escrituras. Fíjate bien quiénes serán tus puntos de referencia, porque tarde que temprano puedes estar imitando a esa persona. Y el apóstol dijo: amado, no imites lo malo, ¿sí? Imita lo bueno. Vas a imitar. Entonces, si quieres ser un fiel seguidor del Señor Jesucristo, tienes que tomar en consideración quiénes van a ser tus modelos. ¿A quién vas a imitar? Porque lo vas a hacer. Porque dice nuestro dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña. De verdad. Número 2. El modelo supremo es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, allí en 1 de Pedro 2:21. Fíjate bien, 1 de Pedro 2:21. Acompáñame, yo sé que el calorcito está sabroso, que empieza a arrullar, pero dale. La primera carta del apóstol Pedro, ¿sí?, capítulo 2, verso 21. Dice así, 1 de Pedro 2:21. Dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Nota, ¿verdad? El Señor en su amor inesperado te llama a participar en su obra. Así como mi hijo, dice, puso su vida por ti, tú pon tu vida por los hermanos, por la causa de Cristo. Y dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, Cristo sufrió. Ayer te comentaba que una de las materias a las que somos llamados también como hijos de Dios es al sufrimiento. Lo malo es que muchas veces llega esta materia sin que estemos preparados, pero sí hay un llamado. Dice, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció, Cristo sufrió por nosotros. Dice, dejándonos ¿qué?
Ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús es el modelo supremo. Sus palabras, sus actitudes, sus acciones deben ser nuestro punto de referencia supremo. Así que, si en algún momento falla tu papá, si en algún momento falla tu mamá, si en algún momento fallase tu líder de jóvenes, si en algún momento fallase tu pastor, no te excuses apartándote del Evangelio, sino retoma fuerza y considera que el modelo supremo es Jesucristo y que fuiste llamado para seguir sus pisadas, y que esas pisadas muchas veces conducen por valle de lágrimas, por valle de sufrimiento. Tercero, que voy avanzando rápido, porque ahí vamos. Tercero, el modelo del cuerpo de Cristo. Muy bien, la Biblia nos habla que vamos a imitar. Por eso hay que tener buenos puntos de referencia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El modelo principal siempre es el Señor Jesucristo, el modelo a seguir. Pero también no podemos excusarnos y decir, bueno, entonces si el modelo exclusivo es Jesucristo, no tengo por qué preocuparme en encontrar alguien que sea un punto de referencia para mí. No. En 1 Tesalonicenses 1:7, el apóstol San Pablo hablaba a esta iglesia y les mencionaba, les felicitaba por cómo se habían manejado como cuerpo de Cristo. Mira, en 1 Tesalonicenses 1:7 dice la Escritura: de tal manera que habéis sido ejemplo, que habéis sido un modelo para los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Esta comunidad cristiana, este grupo de individuos salvos, discípulos del Señor Jesucristo, se habían convertido en un modelo para otras comunidades, para otras iglesias, para los que estaban en la región de Macedonia y en la región de Acaya, que hoy es Grecia. Entonces, podemos tener en nuestras congregaciones modelos de los cuales podemos aprovechar para imitar, ¿sí? Hebreos dice que debemos imitar a nuestros pastores, imitar la fe de nuestros pastores. Y yo quiero aquí detenerme un poquito, porque en ese capítulo que menciona Francis Chan sobre si de veras hay personas que están sacrificándolo todo por seguir al Señor, que están viviendo de tal manera que ponen sus vidas para la causa del Señor Jesucristo, ese capítulo es hermoso porque nos habla de diferentes personas que al día de hoy, no nada más de época en antaño, y ahí en antaño, si tú quieres ver algo de historia eclesiástica, mártires de Fox, o quieres ver biografías de grandes cristianos, puedes tomar referencia de personas que pusieron su todo para la causa de Cristo. Puedes leer de un Jorge Müller de Bristol, puedes leer, ¿verdad?, de un Adoniram Judson, puedes leer de un Guillermo Carey que fue a la India, puedes leer de bastantes personas. Guillermo Wallace, que fue a la China. A mí me encantó muchísimo leer biografías de misioneros. Me estimulaba, me hacía ver que había personas de carne y hueso como yo, con debilidades, con dificultades, pero que pusieron todo a los pies del Señor porque quisieron ser seguidores comprometidos con la causa de Cristo. Hudson Taylor, otro. Pero actualmente te voy a contar de algunas personas, mira, que menciona Francis Chan. Nathan Barlow, un médico que escogió utilizar sus capacidades. ¿Hay alguien aquí que está estudiando medicina? ¿Hay alguien aquí que está estudiando medicina? ¿O que va a ir a estudiar medicina? Qué bien, gracias a Dios. Quiero decirles que mucho de su carrera, o enfermería, puede ser utilizado de una manera preciosa para la causa de Cristo. Nathan Barlow fue un médico que escogió utilizar sus capacidades en Etiopía. Muchas veces, ¿verdad?, se estudia una carrera para ganar dinero. No, él sus capacidades las escogió o las estudió y se preparó para ir a Etiopía. Etiopía no es un lugar del cual tú quieras ir a vacacionar, te aseguro. Estuvo por más de 70 años ahí. Dedicó toda su vida a ayudar a personas con una enfermedad muy particular, pie musgoso, de musgo.
El pie musgoso es una enfermedad debilitante que se encuentra principalmente en los distritos rurales, ahí en la zona de Etiopía, donde ha habido terreno de origen volcánico, Esas personas que trabajan en terreno de origen volcánico se les va lesionando sus pies, le causan hinchazón en la planta del pie, úlceras y también en la parte inferior de la pierna. Después vienen deformidades y con eso lo que va ocurriendo es que las personas se hacen, ¿verdad?, tan indeseables en la comunidad que terminan expulsándolos como a los leprosos. Natán, cuando se dio cuenta de esta enfermedad, decidió irse a vivir a Etiopía para ayudar a estas personas que estaban ya desterrados sociales, y se metió entre esa comunidad para ayudarles. Ahí pasó toda su vida. Decayó su salud, después de tantos años de ministerio regresó a Estados Unidos. Pero la vida ya en Estados Unidos se le hizo complicada, ya no se hallaba. Y aunque estaba ya muy mal su salud, todo lo que él quería y todas las personas que él valoraba estaban en Etiopía. Y regresó sus últimos días para estar allá viviendo en Etiopía y morir con quienes él amaba, con quien él había estado. Así que su hija se lo llevó a Etiopía, y a fin de que pudiera estar sus últimos días allí en aquel lugar. Este hombre en una ocasión tuvo un dolor de muelas tan fuerte que tuvo que salir en avioneta del campo misionero para que le arreglaran aquella muela. Pero él consideró que no podía estar saliendo del campo misionero para arreglarse un dolor de muelas cada vez que se le presentara el asunto y hacer entonces más lenta el trabajo que él estaba haciendo entre esa comunidad enferma. Así es que en uno de esos viajes que tenía dolor de muelas, le dice al médico: ¿sabe qué? Túmbeme todos los dientes para ya no volver. Y hicieron que le sacaran todos los dientes, todos sus dientes, para que le pusieran una dentadura postiza, así ya no tener problemas. Fíjate, para volver y regresar con aquellas personas que estaban enfermas y seguirlas atendiendo, y no estar él saliendo por cuestiones de enfermedad. Es interesante que este hombre sirviera tan fuerte a Dios, tan fielmente por tantos años, a pesar de tener un reconocimiento mínimo. Realmente cuando murió casi nadie lo conocía. Casi nadie lo conocía. Simpson Rebabarapu. Este chico le pusieron así su nombre inglés cuando llegó a un orfanato que estaba dirigido por personas de habla inglesa. Él tenía 4 años de edad cuando lo llevaron allí y todavía ni tenía nombre, porque pertenecía a uno de esos grupos de India que es de castas. Y pues las personas de las castas bajas, ¿verdad? De las castas, ¿verdad? Allí en India, pues son personas muy pobres que pues ni se habían ocupado por ponerle nombre al chico, ya tenía 4 años. Entonces cuando llegó al orfanato, los del orfanato le pusieron Simpson. Yo le hubiera puesto otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, le pusieron Simpson, ¿sí? La mamá de Simpson se casó siendo una niña cuando tenía unos 13 años de edad. Es una práctica que todavía es muy común en la India, ¿sí? Y pues Simpson era el 6º hijo. Las mujeres de la aldea hicieron unas hierbitas y se la dieron para ver si así lo podía abortar, para que no naciera él, a fin de que no tuviera una boca más que alimentar. Pero las hierbitas no funcionaron. Otros aldeanos le recomendaron a la mamá de Simpson que fuera a un hospital para que probara la medicina inglesa, esto es, para que le produjeran un aborto. Ella se fue porque no quería tener ese hijo. Se fue a la clínica para que le practicaran el aborto y resulta que ese día el médico que iba a producirle el aborto no llegó. Así es que finalmente nació Simpson, y a los 4 años sus padres lo llevaron al orfanato y lo dejaron ahí para que pudiese tener una vida mejor, incluyendo la oportunidad de tener una educación. Actualmente Dios permitió que Simpson creciera, fuera salvo. Hoy en día Simpson divide su tiempo entre 2 ministerios ahí mismo. Tiene un orfanato
y comenzó un ministerio evangelístico poniendo audios de la Biblia en dialectos de las personas que no entienden, ¿verdad? Y así van escuchando de la palabra de Dios. Está soltero hasta el día de hoy y no recibe un sueldo. Dice, ¿para qué quiero salario? No tengo mujer, no tengo familia. Ay, con lo que pueda voy viviendo. Y así en la actualidad él se maneja. Fíjate. Sí. Jamie Lang. Jamie Lang, una chica de 23 años de edad, se fue de Estados Unidos a Tanzania con $2,000 de su cuenta de ahorros. Y planeaba quedarse ahí hasta que se le acabara el dinero. Y entonces iba a regresar a casa. Ella llevaba en mente una sola cosa: Señor, permíteme ser de influencia, aunque sea a una persona. Cuando llegó a Tanzania, ella se vio abrumada por toda la necesidad que había en esa parte ahí de África. Y oró de una manera bien ferviente para que Dios le permitiese marcar la diferencia. Una diferencia radical en la vida de una persona. Solo de una persona. Después de 6 meses de estar allí en Tanzania, en una congregación, se dio cuenta que una niña de 8 años llegaba al templo cargando un bebé. Y esa niña siempre iba, pero no iba solita. Ahí llegaba aquella niña al templo, ¿verdad? Con un niño cargado. El niño se llamaba Junio, ¿sí? Y la niña tenía nada más 8 años. Ella se dio cuenta, ¿verdad?, que la mamá del bebé se estaba muriendo de SIDA y que estaba demasiado débil para ocuparse de aquel bebé. Jamie, 23 años, empezó a comprarle leche en polvo al bebé, a Junio, para darle aunque sea algo de nutrición que estaba necesitando este pobre muchachito de manera desesperada. En aquel momento, cuando Jamie conoce a Junio, tenía la mitad del peso que debía de tener un niño para la edad que estaba teniendo, bien flaquito. Jamie se encariñó con el bebé, con Junio. Se preguntó si tal vez estaba siendo una loca, una necia, porque empezó a pensar, ¿y si lo adopto? Estaba casada ella, una chica de 23 años. ¿Y si lo adopto? Tenía ya 24 años, estadounidense, pensando adoptar un bebé, una chica soltera. Además, ella ni siquiera tenía idea si Tanzania le permitiría adoptar siendo ella extranjera. Finalmente descubrió que el país no permitía adopciones internacionales. Sin embargo, debido a que ella había estado ya viviendo ahí 6 meses, le ofrecieron residencia. Se quedó y tomó la residencia en Tanzania. Y después se le permitió hacer trámites para poder adoptar a Junio. Guerreó 6 meses con papelería y finalmente obtuvo la adopción de Tanzania y otro tiempito para obtener el visado para Junio. Y se lo llevó a Estados Unidos. Pero antes de que muriera la mamá de Junio, buscó a Jamie y le dijo: he oído que usted se está ocupando de mi hijo, la mujer que está muriendo de SIDA. Nunca he conocido a alguien que ame así. ¿Me puedes hablar de esa religión que tú tienes que te permite ser así con mi hijo? Y Jamie le compartió a esta mujer moribunda de SIDA del Evangelio de Cristo. Justamente antes de morir, las últimas palabras de la mamá de Junio fueron: sé que mi hijo está cuidado y le veré en el cielo algún día. Junio tiene ahora poquito más de 5 años. Jamie está en Estados Unidos, se casó, tiene una niña, y ella y su esposo, Junio, y su nenita están pensando volver a Tanzania para trabajar en Wycliffe, con la agencia misionera Wycliffe, que es de traducción de Biblias a dialectos o idiomas que no conocen. Mira, hay personas que hoy en día están teniendo la oportunidad de poner sus vidas para la causa de Cristo. Rich Mullins, el último que te comparto. Rich Mullins.
Rich nació en 1955 en Richmond, Indiana. Era el tercero de 6 hijos. Comenzó a estudiar música a una edad bien tempranita y su primera canción que él compuso, la compuso a la edad de 4 años de edad. Tenía 4 años de edad. Él asistía a la iglesia desde muy chiquito y precisamente su vida de iglesia influenció en sus letras. Comenzó a escribir canciones para artistas de renombre. En el 85 él grabó un álbum de su debut y durante los siguientes 12 años él hizo música que impactó. Él viajó, ministró a miles de personas mediante sus letras sencillas y sin embargo muy profundas. Sus 2 canciones más conocidas son I'm Some God, no sé si alguno de ustedes la han escuchado, I'm Some God, y Step by Step. Sus canciones han sido cantadas por artistas y grupos como John Trish, Rebecca St. James, Michael Smith, Amy Grant, Dear Day, Joseph Clay, varios músicos. Fíjate que a pesar del éxito en la industria musical, con frecuencia él decía que él no consideraba eso su llamado. Pudo hacer fama cristiana en ese ámbito sin lugar a dudas. Pero ¿sabes qué era lo que él consideraba? Él consideraba que poner su vida a los pies de Cristo era ir a un lugar donde él capacitara a personas que no tenían recursos en el ámbito musical. Niños, vecinos, amigos, enemigos, cristianos, no cristianos. Así es que finalmente un día se mudó a una reserva de indios navajos en Arizona para enseñarle música a los niños que vivían ahí. Rich nunca supo cuánto éxito tenían sus álbumes, porque él le dijo a su iglesia que ellos se encargaran de las ganancias. Sus discos se vendieron muy fuerte y él le dijo a su iglesia que nada más le mandara muy poquito de dinero para vivir y que el resto del dinero lo utilizaba para la causa del Señor Jesucristo. Le pagaban un salario muy bajo y donaban el resto del dinero. En 1997, Rich y su amigo iban conduciendo en un jeep a un concierto de beneficio allá en Wichita, en Kansas, y su jeep se volcó. Murió instantáneamente. Un hombre que puso su vida, sus dones, sus talentos, no para hacerse famoso ni para hacerse rico, sino para que otras personas conocieran de Cristo. Y todas las cosas que obtuvo como ganancias no pasaron ni siquiera por su bolsillo. Pasaron de las personas que eran de su iglesia hacia muchas otras causas. ¿Sabes cuántos años tenía cuando falleció? 41, nada más. Mira, y uno pudiera decir, ¿qué onda? Él estaba haciendo bastante bien, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué? Se podía haber hecho muchas cosas. Dios es bien soberano en cómo maneja nuestra vida. Y como ayer te decía, la vida es incierta o la vida puede ser bastante breve. Y gracias a Dios que nos ha provisto de modelos de carne y hueso que pueden ser nuestro punto de referencia. Termino. Cuarto y último punto. El último punto es el modelo que surge por ser seguidor. Si tú te conviertes en un seguidor del Señor Jesucristo y pones tu vida para la causa de Él, un día, de veras, tú vas a ser un punto de referencia para otros, aunque tú lo dudes el día de hoy. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Qué precioso es que un día, por poner tu vida delante del Señor para su causa, te conviertes con el paso del tiempo en un punto de referencia para otras personas. Tal vez no muy famoso, o tal vez sí, no sabemos. Pero si Dios te concede un hogar, si Dios te concede una familia, si Dios te concede ser fiel en el ministerio, tú vas a ser un punto de referencia para otras personas. Vale la pena entrarle a este amor inesperado. Vas a imitar, irremediablemente vas a imitar a alguien. Checa cuáles son tus modelos. Si un modelo humano te falla, Jesucristo es el modelo supremo.
El día de hoy hay personas que están poniendo su vida para la causa de Cristo y pueden hasta gastarse en esa vida, y a lo mejor muy jóvenes. Y déjame decirte, tú puedes ser también, si sigues al Señor, un modelo a seguir. Vamos a orar. Gracias, Dios. Ayúdanos a ver que hay personas que el día de hoy están, Padre Celestial, siguiendo al Señor Jesús de tal manera que, Padre, son un modelo a imitar. Bendito Dios, te pido por este grupo de jóvenes que estarán estructurados en tu palabra, fundamentados en los principios de la Biblia, dirigidos por tu Espíritu Santo, pero también, Señor, con necesidad de tener puntos de referencia, de tener modelos. Gracias, Señor, porque hay personas que hoy en día están invirtiendo su vida, no en temores, en tibieza o en desprecio de tu palabra, sino para la causa de Cristo. Señor, levanta jóvenes en este lugar que estén dispuestos no únicamente a tener una buena teología, sino a tener el compromiso de dar sus vidas para la causa tuya, para servirte de corazón, para invertir sus vidas en lo eterno. Tal vez pueden ser desconocidos, tal vez tú les puedes llamar pronto, tal vez no pueden ser tan famosos, pero una cosa pueden tener bien presente: para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia. Ayúdales, bendito Dios. Permíteles mirar su vida a la luz de la eternidad. Rápido nos hacemos viejos, rápido perdemos las habilidades, rápido, Señor, nos llegan los años. Y lo triste es voltear cuando ya se nos fue la vida y mirar que fue una juventud desperdiciada, una juventud malgastada, una juventud en rebeldía, sin oficio ni beneficio. Pero en cambio, Señor, el amor inesperado nos provee modelos aún el día de hoy. Dirige a estos jóvenes, úsalos, Señor, para causas que tú glorifiques, Señor, para causas que reflejen que tú les amaste y ellos, Señor, te aman. Fortalécelos, guárdalos, cumple tus planes y tus propósitos en la vida de ellos. Haz su corazón blandito, Señor, sensible a tu voz. Y sé, Padre Celestial, que en ese tono, en esa sensibilidad, tú les puedes hacer grandes siervos tuyos. Por Cristo te lo pido. Amén. Dios les guarde, Dios les ayude. Y un día me encantaría, estando viejo, tal vez en una silla de ruedas o en una mecedora, oír que hubo gente aquí que se levantó y está haciendo grandes cosas para Dios. Que Dios los ayude.